La Segunda Guerra Mundial fue probablemente el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad. La pérdida de vidas fue enorme. Se calcula que durante los 6 años de conflicto armado, en todo el mundo de Europa a Asia, de África a Oceanía, murieron entre 55 y 60 millones de personas. Sin embargo, para comprender los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, hay que remontarse al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se firmó el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Aunque unos meses antes, el 11 de noviembre de 1918, se había firmado un armisticio que ponía fin a las hostilidades en el campo de batalla. También es cierto que esto desencadenó un nuevo conflicto que condujo al ascenso de Adolf Hitler y a terribles acontecimientos como el Holocausto que tuvo lugar en los años siguientes. Quédate para conocer todos los detalles. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos videos. Sin más que decir, empecemos. La Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a las potencias del eje con los aliados, fue un punto de inflexión en el siglo XX. El final del conflicto y sus protagonistas, Hitler, Mussolini, Stanley, Churchill, son bien conocidos, pero sus comienzos quizá lo sean un poco menos. Según los historiadores, la fecha oficial es el 1 de septiembre de 1939, fecha de la invasión de Polonia, pero el conflicto se presentó varios años antes de este primer ataque. Nada más llegar al poder Adolf Hitler, demostró que quería restaurar el poder alemán de antes de 1918. Tras el auge económico provocado por la economía de guerra y el rearme masivo, el régimen nazi expandió su ideología pangermánica y comenzó a anexionarse territorios. Tras la firma del Acuerdo de Múnich el 29 de septiembre de 1938, Alemania recibió los Sudetes mientras Francia y Gran Bretaña esperaban que el apaciguamiento funcionara y disipara los temores de Hitler, nada más lejos de la realidad. Pocos días después, los alemanes tomaron el control de los nuevos territorios y los checoslovacos fueron evacuados. El primer ministro británico Neville Chamberlain y el primer ministro francés Édouard Daladier, al regresar a sus respectivos países, hablaron de su victoria y presentaron los acuerdos firmados como trofeos para demostrar su proeza. Pero Hitler era más un conquistador que un diplomático. En agosto de 1939, para su gran sorpresa, Alemania y la Unión Soviética anunciaron la firma del pacto Molotov-Ribbentrop. Iósif Stalin, viendo que los perros de guerra se agitaban y las fronteras temblaban en el viejo continente, decidió abandonar sus reservas sobre Hitler e impulsar un pacto económico y de no agresión con Alemania en caso de conflicto. El tratado contiene varias cláusulas secretas sobre la división de Europa del Este. Alemania decide invadir Polonia el 26 de agosto, confiando en que la poderosa Unión Soviética no será un problema. Por ahora, Gran Bretaña firma un acuerdo de defensa mutua con el Estado polaco para detener parcialmente el avance de las tropas nazis, pero el acuerdo no dura mucho. Un falso ataque de las tropas polacas a una antena de radio dio a Hitler la excusa que necesitaba para desplegar las SS y lanzar legítimamente la invasión. 1940. A la derrota de Polonia siguió un periodo de relativa calma en los combates, que finalizó el 9 de abril de 1940 con la invasión alemana de Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y Francia, que había permanecido neutra, e inició la campaña del oeste. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania que permitió establecer un sistema cooperativo con la mitad norte ocupada por Alemania y la mitad sur por Vichy. Inspirada por Alemania, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexionó formalmente en agosto. El 10 de junio de 1940, Italia, miembro de las potencias del eje, aliadas de Alemania, entró en guerra. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis liberaron una batalla aérea sobre Gran Bretaña, la Batalla de Inglaterra, en la que fueron finalmente derrotados. 1941. Tras conquistar los Balcanes invadiendo Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, Alemania y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio, violando directamente el Pacto Alemán-Soviético. En junio y julio de 1941, las tropas alemanas ocuparon también los estados bálticos durante el verano y otoño de 1941, pero gracias a la tenaz resistencia del Ejército Rojo, lograron capturar ciudades importantes como Leningrado y Moscú. Incapaz de hacerlo, el ejército soviético lanzó una gran contraofensiva el 6 de diciembre de 1941 y expulsó definitivamente a los alemanes de las afueras de Moscú. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, una de las potencias del eje, Japón, bombardeó Puerto de Perla en Hawái. Estados Unidos declara inmediatamente la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos, en una escalada del conflicto militar. 1942-1943.
En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica bombardeó la ciudad alemana de Colonia con 1000 bombarderos, librando la primera batalla en suelo alemán. Durante los 3 años siguientes, la aviación aliada bombardeó sistemáticamente las ciudades y fábricas del Reich, dejando la mayoría de las zonas urbanas alemanas en ruinas en 1945. En 1942 y 1943, los aliados obtuvieron una serie de importantes victorias militares en el norte de África, después de que las fuerzas francesas fracasaran en su intento de impedir la ocupación de Marruecos y Argelia. Alemania ocupó la Francia de Vichy cooperante el 11 de noviembre de 1942. Las fuerzas del Eje en África, que contaban con unos 150.000 efectivos, se rindieron en mayo de 1943. En el frente oriental, las fuerzas alemanas y aliadas intensificaron su ofensiva en la Unión Soviética en verano de 1942, con el objetivo de capturar Stalingrado, en el Volga, Bakú, los campos petrolíferos del Cáucaso, etc. A finales del verano de 1942, la ofensiva alemana se debilitó en ambos frentes. En noviembre, las fuerzas soviéticas lanzaron una contraofensiva en Stalingrado y el 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió al soviético. En julio de 1943, los alemanes libraron en Kursk la mayor batalla de tanques de su historia, pero los soviéticos repelieron el ataque y obtuvieron una superioridad militar que no abandonarían durante el resto de la guerra. En julio de 1943, las fuerzas aliadas desembarcaron en Sicilia y alcanzaron el territorio continental italiano en septiembre. Después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano derrotara al aliado de Hitler, el primer ministro italiano Benito Mussolini, las fuerzas italianas tomaron el poder y negociaron una rendición con las fuerzas británicas y estadounidenses el 8 de septiembre. Las tropas alemanas estacionadas en Italia siguieron resistiendo y tomaron el control de la mitad norte de la península. Mussolini, que había sido detenido por las autoridades militares italianas, fue liberado en septiembre por miembros de la SS alemana, que establecieron un gobierno títere neofascista bajo supervisión alemana. En el norte de Italia, los alemanes retuvieron el norte de Italia hasta su rendición el 2 de mayo de 1945. 1944. El 6 de junio de 1944, día D, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en Francia en una gran operación militar y liberaron al país a finales de agosto. El 11 de agosto de 1944, las primeras tropas estadounidenses entraron en Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de Alemania. A mediados de diciembre, las tropas alemanas contraatacaron en Bélgica y en el norte de Francia en lo que se conoció como la Batalla de la Casta, pero sin éxito. Las fuerzas aéreas aliadas atacan las instalaciones industriales nazis, incluido el campo de Auschwitz, pero las cámaras de gas no son atacadas. 1945. La Unión Soviética lanza una ofensiva el 12 de enero de 1945, liberando el oeste de Polonia y forzando la rendición de la Hungría no europea. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardean la ciudad alemana de Dresde, matando a unos 35.000 civiles. El 7 de marzo de 1945, las tropas estadounidenses cruzan el Rin. El 16 de abril de 1945, la ofensiva final soviética les permite rodear la capital alemana, Berlín. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida mientras las tropas soviéticas avanzan hacia la Cancillería del Reich. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde incondicionalmente a los aliados occidentales en Rhein y a la Unión Soviética en Berlín el 9 de mayo. La Guerra del Pacífico termina en agosto, poco después de que Estados Unidos lance bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a 120.000 civiles. El 2 de septiembre, Japón se rinde oficialmente y Estados Unidos y la Unión Soviética entran en guerra. Se calcula que 55 millones de personas murieron en todo el mundo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Fue el mayor y más destructivo conflicto de la historia. ¿Conocías estos detalles? ¿Qué detalles conoces que puedes compartirnos? Deja tu comentario. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, suscríbete, dale a me gusta a nuestros videos y no olvides pulsar la campanita de notificación para estar al tanto de nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!